Ok, ahí estamos. Vamos primero a la lectura de la palabra del Señor del texto que nos toca ahora, que es el Evangelio según San Juan. Vamos a estar en el capítulo 4, primero Dios, ahora lo terminamos, y del versículo 43 vamos a estar hasta el 54. Y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Gloria al Señor. Ese es el texto que vamos a ver ahora, y ahora vamos a iniciar prácticamente la clase. Y la clase que nos toca ahora, perdónenme que estamos bien atrasaditos aquí. La clase que nos toca ahora es la clase número 18. Esa es la clase que vamos a ver ahora. Así es que vamos a comenzar acá. Bien, vamos a hacer un resumen de la clase del 17 para que tengamos una idea de lo que vimos, ¿verdad? Porque el tema es la incredulidad, y el tema de ahora es Jesús, cómo responde Jesús a la incredulidad. Entonces, en la clase anterior, respecto a la incredulidad, dijimos primero que el Evangelio de Juan es sobre todas las cosas, el Evangelio de la fe. O sea, lo que busca el Evangelio según San Juan es que conozcamos a Jesucristo, es que conozcamos a Jesús, no como Jesús como nuestro amigo, sino que como Jesús, el, el, el Mesías, o sea, nuestro Salvador. Entonces, esa es la intención del Evangelio según San Juan: mostrar a Jesucristo como Mesías, y por ende a Jesús como Hijo de Dios y a Jesús como Dios. Ahora, quienes creen en Jesús como el Cristo obtienen los beneficios siguientes. Seguimos siempre en el resumen de la clase. Número 1, las personas se hacen hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice eso. Número 2, las personas obtienen vida eterna. Así dijo el Señor: yo les doy vida eterna. El Espíritu Santo habita en ellos, ¿verdad? Ese es uno de los beneficios principales que nos ayuda a seguir adelante. El Espíritu Santo habita en ellos. Número 4, se libran de la oscuridad espiritual, ¿verdad? Incluyendo no solo la consecuencia del pecado, sino que también la claridad mental en cuanto a las cosas de este mundo y las cosas de Satanás y las cosas del Señor. Número 5, encuentran poder para el servicio espiritual. De allí, amados hermanos, la mayoría de veces el servicio espiritual no produce económicamente nada así de manera directa. Por eso es que cuesta que las personas entren al servicio y paguen el precio por estar en el servicio, porque siempre el servicio es sacrificial. Pero a través de creer en Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nosotros obtenemos poder espiritual para poderle servir al Señor. Dios nos bendice Él de cualquier otra manera, ¿verdad? Dios es fiel siempre para con sus hijos. Y número 6,
Y esta es la consecuencia principal. Obedecen la voluntad de Dios. ¿Por qué digo que es la consecuencia principal? Porque la carne no quiere obedecer. La carne, oiga bien, no quiere obedecer. Y por más que el pastor le grite a un cristiano que está carnal, no obedece porque la carne no obedece, ¿verdad? Entonces, estas son seis, por mencionar algunos, de los beneficios, de los beneficios de aquellos que creemos en Cristo. Esto en contraposición a la incredulidad. Ahora, la incredulidad es el pecado condenatorio. Oiga bien, la incredulidad es el pecado condenatorio. Usted se recuerda que hablamos de que el pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esto es atribuirle al Espíritu Santo a la obra del Espíritu Santo como hecha por Satanás, es decir, no creer al Espíritu, pero no creer al Espíritu en cuanto al Evangelio, en cuanto al convencimiento que el Espíritu Santo hace sobre nosotros. Quien no cree eso, quien no crea la palabra, no creerá con nada, y por eso es que es el pecado que no tiene perdón, ni en este siglo, dice el Señor, ni en el venidero. Entonces dice, la incredulidad es el pecado condenatorio, por el cual se sentencia a las personas finalmente al infierno, aunque finalmente es al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Pues todos los otros pecados tienen perdón para quienes se arrepienten y creen en Cristo. Quien no se arrepiente no puede tener ningún tipo de perdón. Preguntas hasta este momentito. Este es un pequeño resumen así a la carrera de lo que vimos en la clase anterior. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sigamos. Entonces, en esencia, la incredulidad es un rechazo de la verdad salvadora divina contenida en las escrituras. Oiga esto, no es que le crea usted al pastor o a ningún hombre, sino que es un rechazo de la verdad salvadora divina contenida en las escrituras. Es rechazo a Jesucristo, quien es la verdad de Dios encarnada. Es la incredulidad, es el rechazo al Hijo de Dios. Eso es, el rechazo a la palabra del Señor. Los relatos del Evangelio describen cuatro niveles de incredulidad. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Ponga atención, cuatro niveles de incredulidad. Primero, hay incredulidad debido a la falta de exposición. Esta es la incredulidad menos profunda, es decir, que solo basta con la presentación de las escrituras, de la predicación, y la persona se convierte. El segundo, había incredulidad, esto en los tiempos de Jesucristo, y sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Había incredulidad debido a la falta de información, es decir, que no basta solamente la palabra, sino que ellos necesitan investigar un poquito más. Esta es una incredulidad más profunda. El tercero, había incredulidad por la percepción de faltas de evidencia. Estos son los que buscan milagros, ¿verdad? Son los que están más profundo en la incredulidad. Necesitan ver milagros, necesitan ver algo que atestigue que la palabra de Dios que se ha dicho es cierta. Pero recuérdense que el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que creen sin ver, es decir, los que creen sin necesidad del milagro. Y número cuatro, la incredulidad por endurecimiento deliberado del corazón. Aquel que ya se plantó diciendo yo no creo, por ejemplo, cuando evangelizamos y de repente encontramos a una persona, algunos son de otra denominación, la mayoría católicos, y de repente uno viene y quiere, no les hace invitación a la iglesia, sino que conozcan a Jesucristo, y simplemente dicen, no, yo soy católico, yo soy esto, yo soy lo otro, y se cierran y no escuchan. Ellos no van a convencerse a no ser que Dios haga alguna situación especial, ¿verdad? En esta categoría, en la cuarta, estaban todos los religiosos del tiempo de Israel. Ellos estaban sujetos a la ley, pero creyendo que su justicia era suficiente para poder llegar a Dios. Ellos se justificaban a sí mismos y no pusieron atención a la justicia de Dios en este tiempo, revelada por Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Este es en resumen lo que vimos
en la clase pasada. Prácticamente esa es la introducción al tema que viene y el tema que va a seguir tocando en este capítulo y en el siguiente, que es la incredulidad. Y eso, amados hermanos, es el punto más álgido en la vida del predicador, en la vida del creyente responsable que quiere presentar, que quiere compartir de su bendición a otras personas. Spurgeon, que era uno de los predicadores del siglo XIX, que era conocido como el príncipe de los predicadores, él decía, y él daba en un pequeño estudio que él hacía, que a las personas que no hablan de Cristo prácticamente, él decía, no son creyentes, ¿verdad? Porque el creyente ama a Cristo y el que ama habla de la persona a quien ama, ¿verdad? Compartimos de ella, hablamos de esta persona. Entonces, allí nosotros, cuando usted es de esas personas que comparten la obra, usted se encuentra con todos estos niveles de incredulidad, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que es la mano de Dios lo que nos va a ayudar a la obra del Espíritu Santo, lo que nos va a ayudar a que las personas abran su corazón y puedan creer en Cristo como su Señor y Salvador personal. Porque aunque pertenecemos a una iglesia, nuestro mensaje principal no es que asistan a la iglesia. Queremos que la iglesia crezca, pero nuestro mensaje principal, y a eso nos debemos principalmente, es que las personas conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, aquí termino el resumen de la clase pasada. Vamos a arrancar con la clase de este día. Espero, hay preguntas hasta este momento. El tema este es la incredulidad, ¿verdad? Y para tocar la incredulidad también hablamos del beneficio, de los beneficios de aquellos que hemos creído en Jesucristo. Ok, entonces prácticamente aquí es donde nosotros comenzamos la clase número 18. Y el tema de ahora es la respuesta de Jesús a la incredulidad. Y el texto es el del capítulo 4, del versículo 43 hasta el 54, que ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a irlo leyendo por partes en la medida que lo vayamos desarrollando. La respuesta de Jesús a la incredulidad. Y vamos a arrancar con la clase. Amén. Y vamos a leer Juan, que el Señor les bendiga, perdón, Juan 4, 43, 45. Hemos dividido esto en varios puntos en cuanto al respecto de la incredulidad. Jesucristo esperaba que no creyeran en él y luego Jesucristo confronta la incredulidad. Así es que arrancamos con la lectura del texto. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en las fiestas, porque también ellos habían ido a la fiesta. O sea que fíjense que aquí hay un punto bien importante, ¿verdad? Y esto nos debería de servir, así como cuando vimos que Jesucristo no menospreció a la mujer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Samaritana, ¿verdad? Jesucristo no la despreció en ningún momento a pesar de su estado espiritual, a pesar de su procedencia, ¿verdad? De que judíos y samaritanos no se llevan. Entonces, él no la despreció. Entonces, vemos el interés de Jesucristo. Entonces, Jesucristo tenía en su corazón el deseo de regresar de nuevo a Galilea, donde todo comenzó y donde a él lo conocían. Si usted se recuerda, ahí Jesucristo hizo su primer milagro. ¿Alguien se recuerda cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? El agua en vino.
Correcto. Entonces, él y su familia eran invitados a la fiesta. O sea, estamos hablando de un lugar bien familiar para Jesucristo. Así como cuando usted dice allá en la colonia, ¿verdad? Pensando en el lugar donde usted vivía. Pero él sabía y había un dicho al respecto, no específicamente de Jesús, sino que por lo general el profeta no tiene honra en su propia casa. ¿Verdad? Y eso es lógico porque las personas no creen en él porque le han visto sus inicios, ¿verdad? Entonces, pero Jesucristo regresó, a pesar de que sabía que la mayoría de personas no iban a creerle. Amén. Que tan, ¿Qué qué tan tan, importante era para Jesús un creyente, aunque sabía que sería rechazado, volvió allá, porque también sabía que algunos creerían y por ellos fue. Estos serían quienes le darían honra. vea que el texto dice que 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y los únicos que iban a honrar al Señor eran aquellos que iban a creer en Él, ¿verdad? Por eso, si usted dice que cree en el Señor, usted tiene que honrarle a Él, honrarle con su manera de hablar, con su manera de andar, con las cosas que usted hace. Entonces, el Señor Jesucristo volvió por los pocos que iban a creer. Él sabía muy bien que iba a ser rechazado, ¿verdad? Y Amén. fíjense que también sabía que la mayoría de ellos había ido a la fiesta donde en Jerusalén, donde él había hecho muchos milagros. Amén. No, yo solo quería agregar que de manera de testimonio, muchas veces nosotros nos escudamos en este versículo para no ir a nuestra familia o a nuestro círculo cercano, porque decimos, no, es que nadie es profeta en su propia tierra. Pero al principio posiblemente no se van a burlar de nosotros y nos van a hacer malos comentarios que posiblemente nos hagan sentir mal. Pero cuando vean nuestra constancia, nuestra perseverancia y principalmente nuestros cambios, entonces ya vamos a ir por aquellos que posiblemente nadie puede llegar, que es nuestra familia, nuestro círculo cercano. Por eso nosotros no debemos de desmayar y debemos de cuidar nuestro testimonio ante nuestro círculo, ante aquellos que son como no solo nuestro pueblo, sino que nuestros vecinos, nuestros allegados, yo digo nuestro círculo cercano, pero principalmente nuestra familia. Amén. Entonces Jesucristo regresó a pesar de que podía ser rechazado. Amén. Ahora dice, ayúdame a buscar esos versículos, por favor. En Lucas 15 se narran 3 parábolas. Y ponga atención a esto porque no vamos a leer todas las parábolas, sino que solo los versículos donde cada parábola terminaba. En Lucas 15 se narran 3 parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, permítame. Repito, en Lucas 15 se narran 3 parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y los versículos finales de cada parábola manifiestan la alegría que proporciona el cielo o que proporcionan al cielo entero cuando un pecador se arrepiente. 3 versículos de todo el capítulo vamos a leer nada más, que es el final de cada parábola, repito, de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, y los 3 versículos nos enseñan, nos reflejan la alegría que se proporciona desde aquí en la tierra para el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículo 7. Nos dice así, os digo que si Léenos desde el 6 y desde el 7. 6 y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Por supuesto, ese es el final de la de parábola. la parábola de la oveja perdida. Fiesta en el cielo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se arrepiente, el cielo truena de felicidad. Ahora, el versículo 10, de Así 9 y 10. 9 y 10. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Y saben por qué hay gozo delante de los ángeles? Porque los ángeles están para glorificar a Dios. Entonces, la conversión de una persona, de alguien que estaba entregado al pecado, de alguien de naturaleza caída, de alguien como éramos nosotros al principio, muertos en delitos y pecados, y transformados a una esfera de santidad, solo Dios y su poder lo puede hacer. Entonces, nosotros le damos elementos a los ángeles para que ellos continúen glorificando a Dios. Versículo 32. Voy a leer desde el 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Recuerde que nosotros, el Señor nos encontró y nos dio vida cuando estábamos como. Muertos en nuestros Muertos en delitos y delitos y pecados. pecados. Amén, Amén. amén, así es. Entonces, hay fiesta. Nosotros hemos provocado fiesta en el cielo y en esa fiesta se inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. O sea, esto no es mentira, pues esto el Señor lo ha dicho y lo ha Amén. dicho en 3 diferentes versículos y podemos encontrarlo más. Y todos los evangelios hacen referencia a esto. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de entender. Hay fiesta en el Amén. cielo. Esa es la importancia de nosotros tener, si es posible, la fecha de nuestro nuevo nacimiento, porque ese día hubo fiesta en el cielo porque nos habíamos arrepentido y nos fue inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y es más, tenemos un plus que el Señor dice que en una piedrecita blanca escribe nuestro nuevo nombre. ¿Para qué este nuevo nombre? Para que los demás que nos acusan, para que nuestro adversario, para que nuestro fiscal no llegue y nos siga trayendo los pecados pasados. Tenemos un nuevo nombre en el cielo escrito en una piedrecita blanca y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida para salvación. Amén, amén. Todo eso, amados hermanos, usted lo toma de la palabra del Señor. Ok, Amén. vamos a seguir. Entonces vimos que el Señor Jesucristo regresó, aunque iba a ser rechazado. Pocos iban a escucharlo a él, pero él regresó por esos pocos. Ahora vamos a ver cómo Jesús, en esta misma porción que leímos al principio, cómo Jesús confronta la incredulidad con la que se encuentra. En Juan 4:46 al 49 nos dice así, vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creéis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vemos aquí que el pueblo había ido a la fiesta donde Jesucristo había hecho muchos milagros. Entonces todos estaban esperándolo. No lo recibieron a él como Mesías, sino que como aquel que hace milagros.
¿verdad? Y ya hemos visto nosotros cómo el Señor actúa frente a las personas que no que dicen creer por el milagro. Para él todavía no creen. No es una fe que salva, porque lo que nos salva a nosotros, amados hermanos, es la palabra de Dios. El convencimiento viene de la palabra de Dios y el Espíritu Santo actúa a través de la palabra del Señor. Amén. Por eso, amados, es que siempre en los sermones siempre tiene que tomarse algo de la palabra de Dios para que el oyente siempre sea confrontado, y principalmente del Antiguo Testamento o de las porciones que hacen referencia a nuestro pecado pecaminoso que nos lleva, nuestro pecado que nos corrompe y que no nos, y que muchas veces no alcanzamos a ver lo mal que estamos, pero la palabra de Dios es como un espejo y nos enseña cómo estamos por el pecado. Entonces, el Señor no se alegraba por las personas que querían el milagro, porque muchas veces por ver el milagro no escuchaban la palabra, ¿verdad? No están atentos al milagro, a la palabra, por estar atentos a lo que podría pasar. Este, Este era el lugar donde Jesús había realizado su primer milagro. Como mencionamos, había sido donde había convertido el agua en vino. Aún así, en lugar de mostrar verdadera fe en él, dado a su poder sobrenatural innegable, las personas solo manifestaban el deseo de ver más milagros. me imagino a todos, ay, vamos a ver, ya va a actuar, Sí, ya vas a ver lo que va a hacer. la necesidad urgente llevó a este hombre a buscar a Cristo. Aquí estamos hablando Del, que había un oficial del rey, Ujú. ¿verdad? Que estaba, creemos que es no era de César, por supuesto, sino que era de Herodes, ¿verdad? Uno de los oficiales que estaban a cargo del rey. Entonces, este tenía un problema, tenía algo que yo sé que a nosotros nos empuja a hacer, nos empuja a salir a trabajar, nos empuja a desarrollarnos y a crecer y a traer bendición, que son nuestros hijos. Amén. De otra manera, perdón, de otra manera, él no se hubiese acercado a Jesús. Así es. Y algunas veces el Señor nos toca por el lado donde nosotros estamos, nuestro lado más frágil, porque que a un hijo no los toquen, pues yo pienso que para todos es nuestro lado frágil. Y su hijo estaba enfermo en Capernaum, unos 25 kilómetros más allá. O sea que no estaba exactamente en ese lugar, sino que nos hace aquí la aclaración que estaba 25 kilómetros, y en estos tiempos puede decir, 25 kilómetros es cerca, pero recuerden que Jesús iba caminando. Sí. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Tal vez había oído del milagro que Jesús realizó en las bodas de Caná hacía unos meses. Podría haber sido testigo de las señales que Jesús realizó en Jerusalén durante la Pascua, o oído de ellas por los peregrinos que habían estado allí. Cuando encontró a Jesús, le rogó que descendiese a Capernaum y sanase a su hijo. Fue una petición sin tanto rodeo, sino que creyó y creyó y le hizo su petición así explícita. Este miembro de la corte de Herodes, tragándose su orgullo, le suplicaba ayuda al hijo de un carpintero. Hasta ahí llegaba la aflicción, ¿verdad? Y por Así eso es que es. muchas veces el Señor permite que nosotros pasemos por situaciones bien difíciles, ¿verdad? Pedro dice, y se lo digo siempre, casi siempre en todos los sermones, que las pruebas vienen si son Necesario. necesarias, ¿verdad? Y cuando Dios quiere que no nos salgamos del camino o que subamos de nivel, pues Dios sabe cómo empujarnos a eso. La fe en Jesús del oficial del rey aún no proveía el deseo de salvar su alma, sino del desespero de su hijo. O sea, veamos aquí, por favor, que tenemos nosotros que hacer una diferencia, ¿verdad? Una cosa es que yo quiera un milagro, que yo deseo un milagro, y otra cosa es que yo desee ser salvo, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que el fin último de nuestra fe es la salvación de nuestras
almas, ¿verdad? Entonces, este problema le había servido a él para caminar hacia Jesús, para pensar que él podía hacer milagros, pero también algunos otros profetas también hicieron milagros. O sea, el creer que Jesús puede sanar a alguien no quiere decir que Jesús es ¿cómo se llama? Mi Salvador. Amén. Sigamos. Nos encontramos aquí frente a una fe que le llevó a buscar a Jesús en su necesidad, pero era una fe débil por dos circunstancias. Ponga atención a estas circunstancias, por favor. Así es, porque yo hace un momento dije que él había creído, pero él había creído y no terminé la frase. Él había creído en los milagros que había escuchado y que esperaba que en su hijo se realizara. Pero estos puntos yo creo que aclaran, nos van a dar una mayor aclaración al tema. Primero, Perdón, lo que vamos a aclarar ahorita es por qué consideramos que la fe del oficial era débil. débil. Ujú. A diferencia del centurión y la mujer Ciro Fenicio. Fenicia, suponía que Jesús tenía que estar físicamente presente para sanar a su hijo. Ahora, si ustedes se recuerdan, no, el centurión buscó al Señor y le dijo que le ayudara a sanar a su siervo. Por Sí. supuesto, era un siervo muy querido para él. Y entonces él le dijo, vamos. Y el señor, y el centurión, quien no era judío, le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, ¿verdad? Y la mujer sirofenicia en la misma circunstancia, ¿verdad? La hija no estaba con él, ¿verdad? Entonces, pero ella pidió allí su sanidad, no que Jesucristo se transportara al lugar, ¿verdad? Entonces, este oficial suponía que Jesús tenía que estar físicamente presente para sanar a su hijo. Eso es otro punto de la fe. Mucha gente requiere ver, requiere tocar, requiere pañuelos ungidos, requiere mirar santos, requiere que el pastor vaya a orar, requiere aspectos materiales de los cuales agarrarse. Inclusive tuvimos la oportunidad de una vez estar junto con una congregación que oraba por las personas y a todo el que se convertía le hacían tomar una pócima, una toma que ellos hacían, ¿verdad? Que con agua, con azúcar y sal y no sé qué otra cosa era, y después nos dijeron que eso de por sí es un vomitivo, ¿verdad? Algo que hace que vomiten las personas, y entonces se lo dan a tomar y después comienzan a decirle, vomita en el nombre del Señor, y lo ponen, y después que vomita, lo tiran al suelo, le ponen una manta roja y la Biblia encima, y comienzan a sacarle los demonios. Entonces, amados, ni la Biblia común, ni la Biblia, ni un manto rojo, ni nada, es un instrumento de fe realmente. La palabra de Dios nos lleva a creer al Señor, a creer sin fe, y por eso mismo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios ordenó de que no se hiciera ningún tipo de figura de Él, porque nosotros somos personas que creemos sin ver. Dios es espíritu, no podemos nosotros pensar que necesito tocar, dame un toque, Señor, dame un toque. Si ya nos dio en su palabra todas las promesas, lo que tengo que hacer es creer, lo que tengo que hacer es caminar. Entonces, esta persona quería que Jesús fuera, es decir, que él prácticamente no conocía que Jesucristo no necesitaba estar presente para sanar a su hijo. Ahora, segundo, Segundo, esperaba que Jesús tuviera el poder para sanar a su hijo, pero no tenía esperanza de que pudiera resucitarlo de los muertos. Estas dos suposiciones estaban detrás de la insistencia en que Jesús fuera al instante antes de que fuera demasiado tarde. o sea que lo que está mostrando acá es que si Jesús no llegaba cuando el muchacho todavía respiraba, si llegaba después ya no iba a haber ninguna posibilidad. Y Jesús realmente, según la Biblia y según enseña la Biblia y según hemos aprendido nosotros, tiene poder entre la vida y la muerte. Amén. Enfrentando a la fe imperfecta, débil
y temerosa del oficial del rey, además de la incredulidad de los galileos. En general, Jesús pronunció una fuerte reprensión. Si no viereis señales y prodigios, creeréis. No es pregunta, O es sea, una le hizo afirmación una negativa, sí. afirmación negativa. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No, si no viereis Perdón. señales y prodigios, no creeréis, le dijo el Señor. Entonces, o sea que el Señor les estaba acusando aún a la persona que llegó donde él, al oficial que estaba pidiendo su presencia para que él hiciera un milagro. Entonces, el Señor los reprendió a todos, incluyendo a esta persona. Cualquiera diría, pero él lo buscó, sí, pero los milagros, y óigame, yo sé que para algunos les va a parecer risible, pero los milagros distraen del mensaje de salvación, ¿verdad? Porque todos ponen la vista en los milagros. Las campañas ya no se hacen campañas de salvación para que usted conozca a Dios, al Señor Jesucristo como un Salvador, sino que se hacen campañas de milagro. La atracción es el milagro. Y entonces la gente llega y quiere que el predicador ya no siga predicando, sino que comience a hacer milagros, como que si el predicador es quien hace milagros, y nosotros sabemos que el milagro lo hace el Señor. Por eso es Amén. que nosotros, amados hermanos, creemos que aunque las alabanzas son importantes, que aunque los momentos de oración son importantes, cuando nosotros escuchamos de Dios, cuando nosotros no estamos aprendiendo de Dios y escuchando su palabra, es en el momento de la predicación. Amén. La reprensión de Jesús abarcaba al oficial real y a todos los galileos, cuya fe indeleble no prestaba atención al mensaje ni a la misión de salvación. Y sí se enfocaba en los milagros sensacionales que realizaba a favor de ellos. Algunas veces, como nos acaba de comentar el pastor, muchas veces nos gustan el sensacionalismo o la emotividad. Entonces nosotros vamos y el Señor en su infinita misericordia, siempre nosotros salimos bendecidos de un servicio. Vemos milagros, recibimos milagros, pero algunas veces es una gran pena porque no estamos ni siquiera seguros y como nos decía nuestro pastor fundador, que debemos de estar seguros de que estamos seguros, de que estamos seguros que sí somos salvos, porque no hay mayor bendición, no hay mayor milagro que nosotros, que toque nuestro corazón, que se mueva nuestro corazón y que se rinda a los pies de Jesús. Amén. ¿Se recuerdan que el Señor Jesucristo contó una parábola de un rey que invitó a todo su pueblo a unas fiestas de boda? Al final, la mayoría no quiso ir y entonces dijo, vayan y traigan a todos los que vean en la calle, y entonces los fueron a traer. Y estando dentro de la fiesta, el rey comenzó a saludar a todos los invitados y de repente encontró a uno que no estaba vestido, no tenía ropas para estar en la fiesta, ropas acordes para estar en la fiesta. Y entonces vino y ordenó que lo sacaran afuera, que lo sacaran del lugar, que lo sacaran de la fiesta. Y entonces el Señor dijo que afuera será el lloro y el crujir de dientes. Y eso que tiene que ver con la ropa. Una cosa es que usted entre a una fiesta y otra cosa es que usted sea invitado a la fiesta. Una cosa es que alguien esté en el servicio y otra cosa es que los hijos de Dios estén en el servicio. Hay mucha gente que escucha el mensaje. Hay mucha gente que escucha todo lo que se dice y canta las alabanzas y conoce los coritos y colabora en la iglesia, pero no ha entregado su corazón al Señor. Entonces, si nosotros ponemos atención a todo lo que está alrededor y olvidamos el mensaje, cuando las personas olvidan el mensaje y ponen más atención en las personas, en la música, en lo que sea, se pierden el mensaje. Y el mensaje principal es el mensaje de salvación, Amén. mensaje de restauración. Sigamos. El oficial del rey ignoró la afirmación de Jesús sobre los otros galileos y sobre él. Y vean esto, por favor, que él no estaba acostumbrado
a que ningún judío le levantara la Le- voz. Con una sola cosa en su mente, abrió su corazón exclamando, Señor, desciende, desciende antes que mi hijo muera. O sea que estaba acostumbrado a dar órdenes Ujú, siempre. correcto. Pero allí pudo recibir el regaño del Señor, el llamado de atención y pudo seguir teniendo una actitud humilde. Mire, Amén. amados, por eso es que yo les invito de todo corazón a que sin importar cómo usted se sienta, fuerte o débil, bendecido o sin bendición, no lo sé cómo usted pueda sentirse, siempre guarde un corazón humilde. Siempre, siempre guarde un corazón humilde, porque solo un corazón humilde puede verdaderamente llegar a la presencia del Señor. No, yo soy suficiente, ¿usted cree? Y si Dios decide cerrar el grifo o la fuente de su suficiencia, allí vamos a ver de verdad, como decía el pastor fundador, ¿verdad? De quién son las mulas, ¿verdad? Y la verdad es que por eso es que debemos de guardar siempre una actitud honrosa, honrosa en el sentido de que honremos la presencia del Señor y de humildad siempre delante de Dios. Amén. A pesar de la fuerte represión de Jesús por la clase de fe del oficial, el Señor en su misericordia hizo el milagro. Es lo que les decía algunas veces, que nosotros siempre estamos ahí y creemos que porque estamos siendo bendecidos, estamos recibiendo los milagros del Señor por su infinita misericordia, somos salvos y confundimos nuestra salvación con los milagros, con recibir milagros. Y llevó así la fe del oficial a un nivel superior por medio de la sanidad física de su hijo. El gran médico sanó el espíritu del Padre. Fíjense que allí pasaron dos milagros. Amén. No solo pasó, bueno, de hecho son tres, porque después aparece que la conversión no solo alcanzó a él, pero el Padre cuando habló con Jesús, algo hubo en su corazón, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelante que el Padre no salió corriendo donde el Hijo estaba, ¿verdad? Por la hora en que fue sanado, perdón, en la hora en que el Señor declaró la sanidad y la hora en que se encontró ¿cómo se llama? Con los siervos. Hay un día de diferencia. O sea que lo que pasó fue que el oficial no se fue de un solo. Después que Jesús declaró el milagro, el oficial se quedó escuchando a Jesús. Y yo supongo que no solo el milagro, sino que la palabra de Dios le dio paz en su corazón para poder seguir escuchando a Jesús e irse después a ver a su hijo confiando que el milagro se había dado. Pero me estoy adelantando. Entonces Sí. dice, a pesar de la fuerte reprensión de Jesús por la clase de fe del oficial, el Señor en su misericordia hizo el milagro y llevó así la fe del oficial a un nivel superior. Por medio de la sanidad física del hijo, el gran médico sanó el espíritu del Padre. Amén. Por eso nunca debemos de dejar de dar el mensaje a aquella persona que tiene una dificultad o que está cerca de nosotros, porque así como a esta persona le tocó su corazón, la palabra nunca regresa vacía. Tal vez nosotros no podemos llevar el mensaje y solo hemos orado por esa persona, pero el llevarlo a un servicio, el Señor toca su corazón por medio del mensaje de la palabra de Dios. Y eso tenemos que ponerlo, como dice, entre ceja y ceja. La palabra nunca regresa vacía, siempre da un fruto. Y es que la bendición sin el mensaje es una bendición incompleta, Amén. ¿verdad? Cuando usted quiere ayudar a alguien, ayúdelo, pero llévele el mensaje si De de verdad salvación. lo quiere ayudar. Ahora vamos a ver, vimos la incredulidad que el Señor esperaba, vimos cómo el Señor enfrentó la incredulidad y ahora vemos cómo el Señor venció esa incredulidad. Vamos a leer Juan 40, 50 al 54. No, 4 del 50 al 54. 4 del 50 al 54, perdón. Jesús le dijo, ve
tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es lo que tú explicaste hace un momento, que Correcto. no había sido, él no regresó de inmediato porque las distancias eran largas. Entonces, pero él llegó a su casa y todavía quiso confirmar a qué horas había sucedido el milagro, a ver si coincidía con la hora que Jesús le había dicho las palabras, tu hijo vive, y creyó él, dice, y toda su casa. O sea que ahí le dio testimonio a su casa que esa había sido la hora donde él había estado con Jesús. Correcto. Entonces, vemos acá, tú, no fue como, no concedió la petición completa de lo que el oficial pedía, que descendiera a su casa. Quería llevárselo a su casa. Entonces, eh, el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Entonces él no fue. Y la cuestión es que dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, vea que ahí hubo un cambio. Él esperaba el milagro, pero él no vio el milagro. Él no pudo o no tenía algo tangible, algo que le pudiese asegurar que verdaderamente su hijo estaba sano. Ahí se cumple la palabra donde dice, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, pero tenemos que llevar el mensaje de salvación a nuestra casa y mostrarle, o algunas veces nuestros hijos, nuestra familia está viendo el milagro, pero como ellos no tienen abiertos esos oídos, oídos espirituales, entonces nosotros tenemos que hacerle énfasis en lo que está sucediendo para que pueda llegar la salvación a nuestra familia cercana. Amén. Y fíjense que dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le Ujú. dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Esa expresión, bueno, primero dice, ¿verdad? Que él descendía porque estaba a 200 metros más abajo de la altura del nivel del mar, Del, ¿verdad? Entonces, tu hijo vive, esa expresión no solamente le dice, tu hijo está mejor, sino que prácticamente esa expresión le está diciendo, tu hijo está sano. ¿Verdad? Tu hijo está completamente sano. Entonces preguntó, ¿a qué horas habías comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer, o sea, ¿a qué hora se dio el milagro de su sanidad? ¿A qué hora? A las 7 le dejó la fiebre. Entonces él entendió y allí se dio, verdaderamente comenzó el milagro más grande, ¿verdad? Que es la salvación de todos los que estaban con él, porque dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y cuando dice que esta es la segunda señal, esa es la segunda señal que Jesús hacía, que es el Mesías. No era, amén. definitivamente no era su segundo milagro, ¿verdad? Porque él ya había hecho bastantes milagros. En lugar de descender con el oficial a Capernaum, como él le suplicaba, Jesús tan solo le dijo, ve, tu hijo vive. En ese mismo instante se sanó el joven. El oficial creyó la palabra que Jesús le dijo, aun cuando no tenía confirmación del hecho. Correcto. Entonces vea que todo está dirigido a creer la palabra. Todo está dirigido absolutamente para eso. Las palabras del Señor lo trasladaron del tercer nivel de incredulidad, el que necesita, perdón, las palabras del Señor lo trasladaron del tercer nivel de incredulidad, el que necesita milagros, al segundo,
el que cree la palabra de Cristo. Así tomó en serio las palabras de Jesús y se fue para su casa sin pruebas tangibles de la sanidad de su hijo, porque no existía toda la tecnología que hoy tenemos en día, Inmediatamente el que teléfono, ¿verdad? llamamos o tenemos tantos medios para comunicarnos, para preguntar, pero él tuvo que ir hasta su casa Y él creyó. y creyó. En el camino sus siervos salieron a recibirle. Habían salido del pueblo para encontrarse con él y darle las buenas noticias. Tu hijo Tu vive. hijo vive. Lleno de alegría, les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Los siervos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El momento en que el hijo se recuperó fue lo que mostró al padre que había ocurrido un milagro, porque él pudo confrontar los tiempos, las horas y el suceso ocurrido, que todo fue exactamente en los tiempos de Dios. Por eso algunas veces nosotros queremos que sean las cosas cuando yo digo, como que eh, fuera Jesús, nuestro Padre, el que nos tiene que obedecer, sino que es en el tiempo de Dios. Dice, porque extendió, ¿Entendió? porque entendió que la sanidad de su hijo había sucedido en aquella hora exacta en que Jesús le había dicho, y repetimos la palabra, tu hijo vive. Cuando el oficial oyó las noticias, creyó él y también toda su casa. Y eso ha sido bien enfático, que creyó él y creyó toda su casa, porque él no solo llegó, recibió el milagro y dijo, ah, ya se sanó el niño, sino que él, me imagino que él, y como dice que él confrontó y habló y contó cuál había sido el milagro. Él contó a qué horas había estado con Jesús, a qué horas había recibido su sanidad y pudieron dar fe con la sanidad de su hijo, sus sirvientes, tanto como él, y pudieron darse cuenta que sí había sido un milagro del Señor, y siempre recordando que el Señor tiene siempre un tiempo para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestras bendiciones. Juan concluyó este relato con una nota al pie. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este acto de sanidad es la segunda de 8 señales que Juan registra como prueba de que Jesús era el Mesías. También fue la segunda señal que realizó en Galilea. La primera fue en las bodas de Caná. Estando, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Queda claro que este no fue el segundo milagro general de Jesús. O sea, en Juan 2:23 nos damos Mm. cuenta de que él había hecho muchos, Otros muchos milagros. milagros. Ujú. Por eso es que habían creído en él. Pero recuerde que Jesús tenía ciertas dudas respecto de la fe que sigue los milagros. En este caso, la asombrosa verificación del poder de Jesús llevó al oficial de la incredulidad que busca señales a la fe salvadora genuina. Y ese es el punto que ninguno de nosotros debemos de perder cuando nosotros compartimos la palabra. Y no solo cuando lo compartimos, sino que en nuestra vida. No perder de vista la fe salvadora, que sea genuina, original, propia de cada uno. Amén. Y Ok. llegamos al fin de nuestra clase. Amén. Amén. Era varios versículos, pero es un solo hecho, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso es que la clase fue un poquito más, digo yo, más corta y por eso Pero me muy permitió, me condensada permitió hacer un resumen, ¿verdad? De la clase anterior para ponerlos en autos para que podamos entender. Ahora, antes de cerrar, ¿alguna pregunta, Maus? ¿Todo bien? Fíjense que lo bonito de esto, de este estudio, es el deber ser, por supuesto, ¿verdad? Y hay que Dios vea su corazón y los hechos. Es que, como hemos dicho desde el principio, para entrar a la clase usted tiene que leerla, ¿verdad? Tiene que leer el trozo de la palabra.
Entonces, cuando terminemos de estudiar Juan, usted ya ha leído Juan varias veces porque lo lee usted solo y luego en la clase lo volvemos a leer, ¿verdad? Porque si no lo está haciendo, todo esto se le va a olvidar, ¿verdad? Entonces, hay que ser un poquito responsables con nuestro propio desarrollo, ¿verdad? Con nuestro propio desarrollo personal y espiritual para que nosotros podamos sacarle el verdadero provecho a todo esto. Ok, mis queridos hermanos, gracias de verdad. Vamos a, si no hay preguntas, vuelvo no hay preguntas, entonces vamos a ponerle fin ahorita a la grabación.